íntima con el hombre. Cuando lo crea y lo pone en el Edén, ¿se acuerdan? Dice que Dios venía todos los días a hablar con ellos. Todos los días venía a hablar con ellos. Yo creo que a este punto Adán y Eva lo veían tan normal. Pero el día que ellos pecan, Dios no los encuentra. Pero Dios sí vino, ¿verdad que sí? Él sí vino. Él no faltó a la cita, porque Él quería continuar la relación. Esa fue la razón por la cual Dios creó al hombre, para relacionarse con Él, para enseñarle lo que Él tiene pensado, los pensamientos de bien, como dice la palabra, y no de mal. Pero a veces nosotros como seres humanos ignoramos lo que Dios está buscando. Muchas veces nosotros ignoramos lo que Dios quiere hacer. Y sabe que el Salmo 46:10 dice esto: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe? La palabra conoced ahí viene del hebreo yada. Y yada significa tener intimidad con alguien, conocer a alguien de una manera personal, de una manera cercana. Y lo que Dios quiere y lo que Dios habla en este salmo es: no quiero que me conozcan con la mente. Yo voy a decirle, hay gente que a usted y a mí nos va a sorprender de tanto conocimiento que tienen. Ellos se conocen la Biblia, ellos repiten la Biblia, tienen conocimiento y todo está aquí en su mente, está en su memoria. Pero Dios no quiere que lo conozcamos solamente aquí y que tengamos conocimiento de quién es Él solo aquí en nuestra mente. Dios quiere que el conocimiento que tengamos de Él sea personal, sea un conocimiento más personal, más profundo, el del corazón. Cuando usted comenzó a tener amistad con alguien que ahora se convirtió en uno de sus amigos de confianza o amigas de confianza, ¿cómo comenzó la relación? Hablando de vez en cuando, ¿cierto? Y de repente ya se dio la oportunidad de que esa persona te dijera: mira, yo tengo esta situación, o te empiezan a contar cuál ha sido su vida y hasta cuáles son sus proyectos. Entonces ahí estamos estableciendo una relación más personal. Ya esta persona abrió su corazón, como decimos nosotros, y ya podemos decir: oh, esto le molesta. Cuando usted conoce a alguien, usted sabe lo que a esa persona le molesta, ¿cierto? Cuando usted conoce a alguien, sabe lo que a esa persona le gusta comer. Cuando usted conoce a alguien, sabe a dónde le gusta ir a esa persona y a dónde no le gusta ir. Cuando usted conoce a alguien, sabe qué tipo de persona puede estar cerca de esa persona, pero qué gente esa persona evitaría. ¿Por qué? Porque es un conocimiento más profundo, es un conocimiento, una relación más íntima. Y ¿sabe qué? El conocer a Dios no solamente es conocer la palabra, porque muchos podemos conocer la palabra, pero también sabe que es conocer a Dios. El verdadero conocimiento de Dios es aplicar la palabra. Aplicar la palabra en el sentido de actuar como Dios actuaría en una circunstancia o en un momento. Eso es conocer a Dios. Saber qué haría Dios en esta circunstancia. ¿Qué haría Dios en este problema? ¿Cómo Dios actuaría? ¿Cómo Dios estaría satisfecho que se resolviera esta situación? Y sabe, para darnos cuenta si nosotros conocemos a Dios, tenemos que ponernos a ver nuestras actitudes. La única manera que podemos saber nosotros que tanto conocemos a Dios es cuando nosotros vemos nuestras actitudes. ¿Cuál es la actitud que ponemos ante ciertas situaciones que muchas veces enfrentamos? ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos con justicia? ¿Somos capaces de alzar nuestra voz por algo que sabemos que a Dios no le agrada? ¿Actuamos
con justicia y alzamos nuestra voz aún sabiendo que por defender algo o alguien vamos a perder tal vez una amistad, vamos a perder una posición. Eso es conocer a Dios, actuar como Dios actuaría, actuar con justicia. ¿Actuamos con amor como Dios lo hacía? ¿O creemos que Dios, porque alguien falla, lo desecha ya y lo dejó de amar? ¿Quiénes creen que Dios deja de amar a la persona que le falla? Levante la mano si lo cree. Dios no deja de amar al pecador. Él no ama el pecado, pero al pecador sí. Y le da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé cuántas oportunidades, porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Entonces, ¿cómo actuamos a veces cuando alguien falla? Cuando alguien que llevaba el estandarte de cristianismo, discípulo de Jesús, falló. ¿Actuamos con amor? ¿O juzgamos como lo hacían los fariseos? Crucificamos, como decimos en el lenguaje popular, a la gente. Me pregunto, ¿cómo Dios actúa? La parábola del hijo pródigo nos dice bien claro lo que el padre hizo cuando vio al hijo volver. Un hijo que había cometido errores, un hijo que lo que hizo fue malbaratar la herencia de su padre, pero al padre no le importó eso. Lo que el hijo había hecho, le importó que regresara a la casa donde él sabía que tenía un lugar, que tenía un nombre, que tenía una posición. Porque voy a decirle, la iglesia de Cristo está acostumbrada a quitarle lugar a la gente cuando Dios no le quita el lugar a nadie. Cuando alguien se va de la mesa del Padre, el lugar se queda ahí. Porque Dios es un Dios misericordioso que sigue esperando que nos arrepintamos. ¿Cómo actuamos entonces? ¿Conocemos a Dios? ¿Actuamos con amor? ¿O es más fácil prácticamente acabar con la gente? Dios es un Dios justo. ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Podemos decir que vamos a estar en paz y en gozo, aun cuando las cosas vayan mal? Si conocemos a Dios, deberíamos de recordar que al que ama a Dios todo, le ayuda a bien. Aunque sean cosas que pareciera que me van a causar daño. Aunque sean cosas que pareciera que me están haciendo perder. Pero si conozco a Dios, sé que lo que Dios está haciendo está bien hecho y me conviene, y con eso estaré bien y voy a adorarle, voy a alabarle, voy a servirle igual con el mismo gozo o aún más. Conocemos a Dios. Cuando las cosas salen mal, ¿qué hacemos? ¿Corremos y nos vamos? ¿Sabe que nosotros somos muy fáciles de juzgar a Dios? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué permitiste que me hicieran esto? ¿Por qué permitiste que me dañaran? ¿Por qué me ocultaste esta verdad por tantos años? ¿Sabe qué eso es juzgar? Muchas veces nosotros juzgamos. Y cuando nosotros cometemos errores, Dios no viene a decirte. ¿O alguna vez se lo ha dicho a usted? ¿Alguna vez le ha dicho, ¿por qué me fallaste si me habías prometido que no lo ibas a volver a hacer? ¿Verdad que Dios nunca viene con un juicio? Dios nunca viene con un juicio. Entonces, esas son las preguntas que debemos hacernos. Si conocemos a Dios como decimos o como queremos conocerle, deberíamos de actuar como Él actuaría. La naturaleza de Dios debería estar en nosotros. El amor de Dios debería estar con nosotros. La justicia de Dios debería verse en nosotros. El amor a los semejantes. ¿Cómo tratamos a la gente que no es cristiana? ¿Cómo tratamos a la gente que no nos cae bien? ¿Cómo tratamos a la gente que nos hace la vida imposible? Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos para poder tener la respuesta si realmente
conocemos a Dios. Muchas veces no entendemos la razón por la que Dios permite el dolor y el sufrimiento. ¿Sabe que se nos olvida casi siempre? Que Dios permitió que su Hijo Jesucristo padeciera en la cruz. Y no solamente en la cruz, porque cuando Él predicaba la gente lo ofendía. ¿Se acuerdan? Jesús fue ofendido, fue acusado falsamente. Y se nos olvida que el Padre le permitió al Hijo pasar por situaciones difíciles, ¿cierto? Porque sabía que esa situación difícil iba a formarle el carácter y Él solo estaba dejando el modelo para los que iban a seguir a Jesús. El modelo que usted y yo tenemos ahora. Cuando nosotros vemos que el Hijo de Dios sufrió, ¿quién usted se cree para no sufrir? Por hacer el bien. Obvio, tenemos que ser claros. Si sufrimos haciendo el bien, gloria a Dios. Amén. Ahora, si sufrimos siendo desobedientes y haciendo mal, nosotros no lo hemos buscado. Pero si sufrimos porque hacemos el bien, porque estamos obedeciendo, entonces nosotros deberíamos de estar agradecidos, porque eso significa que estamos dispuestos a pagar lo que necesitemos para poder parecernos a Cristo. Si el Padre al Hijo no le evitó morir en una cruz, la muerte de cruz era lo más vergonzoso. La muerte de cruz era lo más vergonzoso en ese tiempo. Y el Padre decidió que así iba a morir Jesús. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos evite todas esas cosas. Pero cuando conocemos a Dios sabemos que hay cosas que van a ser necesarias que nosotros pasemos. ¿Sabe que a veces es necesario que Dios nos mueva? ¿Sabe que a veces es necesario que Dios nos zarandee? Porque a través del zarandeo, ¿sabe qué debemos de hacer? Acercarnos más a Él. ¿Sabe que cuando estamos en problemas es cuando más tenemos que correr a su presencia? Aunque Él no hable nada, si Él guarda silencio, no importa que Dios guarde silencio, pero me voy a acercar porque sé que llegará el día en que Él va a hablar y Él me dará la salida. Amén. Queremos conocer a Dios, pero a la primera cuando Dios nos responde nos vamos. Decimos que queremos conocer a Dios y cuando Dios nos dice y nos señala, no quiero que hagas esto, no quiero que evites esto. A la primera nos vamos y queremos conocerle. ¿Sabe cuál fue la razón de este mensaje? Y con esto termino. La razón de este mensaje es porque al inicio de la semana Dios me dijo, mi pueblo no me conoce. Y le dije, Señor, pero si las iglesias están llenas de gente que es nueva criatura, si las iglesias están llenas de gente que ha confesado a Cristo como su Salvador, me dijo, no me conocen. Y yo no entendía por qué me decían no me conocen. Y dije, bueno, hay que enseñarles más, hay que decirles que hay que leer la Biblia. No es leer la Biblia. Hay gente que lee la Biblia del revés al derecho, pero sus acciones hablan de otra cosa. Por eso le dije, cuando alguien nos molesta, cuando alguien nos sube la voz, cuando alguien nos desprecia, cuando alguien nos hace daño, ¿cómo respondemos? ¿Respondemos como Dios quiere que respondamos? ¿Respondemos como Dios respondería? ¿Lo abrazaríamos? O si estuviera en un momento difícil, orarías por él. Este es el momento, ¿sabe qué? De preguntar cómo está nuestro corazón. Porque si Dios dice no me conocen, Dios lo que está diciendo es, tienen información, pero no conocen a ese Dios de la información. Porque no hay intimidad, porque no hay oídos abiertos para escucharlo, porque no hay gente que quiera escuchar y no hay gente que quiera obedecer, porque no hay gente que quiera negarse a sí mismo para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Usted cree que porque estamos en una iglesia sentados somos cristianos o conocemos a Dios? Si Él dice que no lo conocemos es porque en algo estamos fallando. Si Él dice que no lo conocemos es porque habemos pasado por todos los institutos bíblicos,
Habemos pasado por todos los discipulados, la clave para los líderes, todo lo que usted quiera, congreso aquí, congreso allá, pero en la intimidad no conocemos a Dios. Yo me sentí confrontada, porque es terrible que Dios te diga que no lo conocemos. La Biblia dice que muchos van a hacer ¿qué? Milagros en su nombre. Y yo espero que usted esté poniendo atención, porque este mensaje viene directo al corazón. La Biblia dice que va a llegar el momento donde le van a decir los que fueron siervos en la tierra: en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos señales. Y Él va a decir: no los conozco. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que la boca habla no va de acuerdo con lo que las manos hacen, con lo que el cuerpo hace, con las actitudes. Cuando conocemos a Dios, todo está alineado. Lo que usted habla y lo que usted dice. Usted puede hablar mucho de santidad y doble vida. Usted puede hablar de guardarse, de ser fiel para Dios y no hacerlo. Y de eso es lo que Dios está hablando. ¿Sabe lo que Dios está pidiendo? Frutos. Porque el que conoce a Dios tiene buenos frutos. Yo le he enseñado, usted no se tiene que impresionar con alguien que predique bien, que conozca la palabra, que le pueda decir los versículos hasta con las comas, detenerse donde hay un punto. Usted lo que tiene que ver que aquel que le predique, aquel que le enseñe, tenga los mismos frutos que vimos en Jesús. Eso es conocer. Por eso Jesús, cuando los discípulos le dijeron: muéstranos al Padre, dijo: ¿cómo me piden que les muestre al Padre si yo hago lo que el Padre dice? Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Debería la iglesia de Cristo decir: si me conoces a mí, yo soy un reflejo de Jesús y puedes conocer al Padre. Eso sería lo que la iglesia de Cristo debería de decir. Pero estamos faltando. La balanza se está inclinando hacia otra cosa. No conocemos a Dios. Y muchas veces no conocemos porque hay obstáculos que no nos permiten conocerle. Y uno de ellos es la falta de fe. Hay gente que quiere conocer a Dios, pero no tiene fe para acercarse. No tiene fe, todavía no cree que sus pecados fueron perdonados, que ya no hay culpa, que ya no tiene que estar pidiendo perdón por lo que Jesús ya pagó. Cuando empezamos por eso, por creer, la armadura dice que el yelmo, ¿de qué? De la salvación. Somos salvos. Cuando nosotros tomamos nuestra posición de redimidos, de hijos de Dios, es fácil acercarse a Dios. Porque sabemos que tenemos un derecho. El hijo tiene derechos. El advenedizo no tiene derechos. En la antigüedad, en tiempos bíblicos, heredaba el hijo, no el siervo de la casa, por mucho que hubiese servido. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos hijos. La pregunta para nosotros en esta tarde es: ¿estamos acercándonos a Dios de la manera correcta? ¿Con la intención de conocerle? ¿O nos acercamos a Dios porque queremos que Él nos bendiga y nos dé lo que necesitamos? ¿Cuál es la razón por la cual nos acercamos a Dios? O, por otro lado, ni siquiera le buscamos, ni siquiera no escuchamos a Dios y no le preguntamos: ¿por qué guardas silencio? O Dios no nos habla, no nos hace falta. Ayer estuve en un lugar y decía esta frase: el problema de que la iglesia no te haga, el problema de no venir a la iglesia porque no te hace falta, va a llegar un momento en que ya la iglesia no te va a hacer falta. Usted no viene a la iglesia porque le hace falta. Usted tiene que venir a la iglesia porque Dios lo está esperando aquí. Usted tiene que estar en la iglesia porque es parte del conocimiento de Dios. Si Jesús iba a la sinagoga, ¿por qué usted se queda en casa? Que Jesús conocía todo, ¿cierto?
Conocer a Dios implica también estar en su casa. Conocer a Dios implica también asistir a la iglesia con la actitud correcta. El domingo pasado le dije que Dios mira toda la actitud. Si usted está leyendo el teléfono, si está contestando textos, si está hablando con alguien, si no está poniendo atención, Dios lo está viendo. Y usted lo que ha venido es a perder el tiempo si usted lo hace. ¿Por qué? Porque usted no tiene, cuando usted hace eso, usted no tiene ningún interés de conocer al Dios de quien se está predicando en este lugar. No perdamos el tiempo. No creamos que somos cuando Dios dice que no somos. Pero ¿sabe? Dice con amor para que nosotros podamos reflexionar y acercarnos. La palabra del Señor dice que todo lo que pedimos lo recibimos, ¿cierto? Y si le pedimos a Dios ese deseo en nosotros de buscarle y conocerle, Dios lo va a poner en nosotros. Amén. ¿Cuántos estamos listos para decirle: no te conozco un poco, pero te quiero conocer más? Estoy cerca, pero quiero estar más cerca. Tengo un poco de fuego, pero quiero estar ardiendo. Yo no quiero que el poder del Espíritu Santo deje de fluir en mí. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decirle al Señor? Si tenemos a Dios, ¿sabe? Si conocemos a Dios, no importa lo que venga en nuestra vida, vamos a estar seguros. No habrá nada que nos pueda mover. La iglesia de Cristo ahora muchas veces pasa por circunstancias que no estaban en sus planes. Y la iglesia de Cristo, ¿sabe lo que hace? Claudica. Cuando hablo de iglesia de Cristo, hablo de todos los creyentes que congregan, que llevamos un estandarte de que somos nacidos de nuevo. Porque no conocemos a Dios. Job expresó esto: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Usted sabe por qué? Porque a Job nunca se le explicó por qué perdió sus hijos, por qué perdió su dinero, por qué perdió sus amigos, por qué se enfermó. A él nunca se le explicó. Lo entendió. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.